En el tiempo de Jesús, el leproso era todo aquel que tenía alguna afección en la piel. Y para el judío, alguien que estaba enfermo de la piel, no solamente era aquel que tenía una enfermedad, sino también una persona que era maldita, era maldecido por Dios. Y por lo tanto tenía que ser retirado de la comunidad. No podía vivir en un pueblo, vivían a las afueras del pueblo. Por lo tanto, alguien con lepra no podía ser tocado por ninguna persona. Era alguien excomulgado, alguien despreciado. Y en algunos lugares se les exigía ponerse una campana en señal de que cuando ellos pasaran, pues los demás escucharan. Ahí viene un leproso y por lo tanto no se fueran a acercar. Entonces no solamente era una enfermedad, sino también una cuestión religiosa y una cuestión social. Estaba muy marcado para un leproso vivir en estas condiciones. Están pues estos leprosos y no se acercan, sino que desde lejos le gritan a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y lo que hace Jesús no tiene nada de extraordinario, porque Jesús no se acerca, no los toca, ni les dice una oración. Solamente les pide una cosa: vayan con el sacerdote. ¿Quiénes eran los leprosos que tenían que ir con el sacerdote? Pues aquellos leprosos que ya estaban sanos. El sacerdote entonces los revisaba, se cercioraba de que estuvieran sanos y los aceptaba una vez más en la comunidad. Por eso cuando Jesús les dice vayan al sacerdote, está suponiendo que ya estos leprosos están sanos. 10 quedan sanos. Y sin embargo, solo uno regresa con Jesús. Y regresó alabando a Dios, se postró ante él y le dio las gracias. Y es aquí donde quiero llamar la atención. Porque este hombre fue el único que reconoció que fue Dios el que lo sanó. Es Dios en la persona de Jesús. Y este hombre, reconociendo eso, regresa con Jesús y con un corazón que sabe reconocer quién es Jesús, le da las gracias. ¿Por qué es importante esto? Fíjense lo que le dice Jesús: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es decir, los otros 9 quedaron sanos físicamente, pero este, además de recuperar la salud física, quedó salvado. ¿Qué significa esta parte? Recuerden que los leprosos eran aquellos que quedaban excomulgados, eran expulsados de la comunidad. Y la salvación significa regresar a la comunidad, regresar a la comunión con Dios. Cuando Jesús le dice, yo te salvo, le está diciendo, yo te regreso a la comunidad, yo te hago hijo de Dios. Y entonces lo que le pasó a este leproso es que fue recibido una vez más por Dios a su comunidad. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Esta palabra, dar gracias. Dar gracias está en el centro de la experiencia cristiana. Nosotros celebramos la misa y la misa se le conoce también con otro nombre que es Eucaristía. Y Eucaristía significa acción de gracias. Por eso la Eucaristía, la acción de gracias, es el centro de toda nuestra experiencia cristiana. Si nosotros no aprendemos a agradecer, simplemente no somos cristianos. No podemos creer en Jesús si no somos agradecidos. Jesús es quien nos enseña esta realidad, a ver esta realidad y saber agradecer esta realidad. Y este leproso nos enseña que cuando nosotros agradecemos, es como si se hubiera abierto una puerta para acceder a la salvación, con la gratitud. ¿Cuántas veces nosotros agradecemos al día? Y no solamente a Dios, porque decirle gracias a Dios hasta es una fórmula muy cotidiana.
Este leproso se acercó con un hombre, se acercó con Jesús. Nosotros desde ahora sabemos quién es Jesús, pero este leproso simplemente se acercó con Jesús, el hombre, y ese hombre, ese leproso, supo reconocer en Jesús a Dios y decirle gracias. Y por esa gratitud recibe la salvación. Así nosotros tendríamos que aprender a reconocer esa presencia de Dios en aquella persona que yo tengo al lado, en aquellos con quienes hago la vida todos los días. Tratar de buscar en quien está a mi lado la presencia de Dios y aprender a decirle gracias. Pero no solamente decirle gracias cuando me ha dado algo que yo le estoy pidiendo, porque eso es por conveniencia. Decir gracias porque estás ahí, gracias por quién eres, gracias por ser mi esposo, por ser mi esposa. A veces nos enfadamos o no nos entendemos, pero gracias por estar ahí. Y cuando aprendemos a vivir la gratitud, entonces estos corazones comienzan a ponerse en sintonía. Aprender a agradecer es entrar también a la salvación. ¿Cuántas veces no nos habremos perdido de esta experiencia? ¿Cuántas veces habremos volteado a ver a nuestros padres y agradecerles, gracias por ser mi padre? A mi hermano, gracias por ser mi hermano. Gracias por estar ahí. Y es que cuando el corazón aprende a vivir en un continuo agradecimiento, buscando la mínima excusa para agradecer, entonces se abre un mundo que es el mundo de Dios. Y entre ustedes, una experiencia que el hombre no nos puede ir dando, una experiencia que solamente Dios nos da. Dar gracias cuesta mucho más trabajo que reclamar. Reclamar es bien fácil. ¿Cuántas veces llegas a casa y lo primero que dices, no te dije que hicieras esto, ¿por qué no has hecho esto? Ni le has dado las gracias por estar, por ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. No has tenido ese gesto de gratitud, pero viene inmediatamente el reclamo. ¿Cómo puedo hacer un ambiente de Dios en esa familia cuando lo primero que hago es el reclamo y no el agradecimiento? Cuando lo primero que hago es señalar los errores que has tenido y no ser agradecido porque estás ahí. Esa es la invitación del día de hoy, queridos hermanos, aprender a ser agradecidos. Incluso darle gracias a Dios por nuestra propia persona. Si yo le agradezco a Dios mi persona, sabré agradecer la persona de quien tengo al lado. Gracias por estar ahí. Gracias por ser quien eres. Hoy le pedimos al Señor esta gracia. Señor, concédenos un corazón agradecido. Lo necesitamos. Gracias por las personas que tenemos al lado. A lo mejor no piensan como nosotros, no sienten como nosotros. A veces nos hacen la vida de cuadritos. Pero gracias porque están ahí. Y quiero aprender a descubrir tu presencia en este hermano mío. Se lo pedimos hoy así al Señor. Que así sea. ICM